Buenos días, bienvenidos a su noticiero Notimex, presentado por Sofía, Francisco y su servidora Andrea. Hoy jueves 26 de noviembre de 2020 les presentaremos algunos de los acontecimientos más relevantes que han surgido durante la historia de nuestro país. Comencemos con uno de los caudillos más influyentes de la revolución, quien fue Emiliano Zapata. Nacido en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879, quien en 1911 se lanzó a la lucha revolucionaria y el 25 de noviembre promulgó el Plan de Ayutla, quien también fue creador de la reforma agraria y quien fue asesinado en una emboscada en 1919. Continuando con el tema de los caudillos, durante la Revolución, Carranza fue designado ministro de Guerra y Marina, niega la autoridad de Victoriano Huerta y se nombra a sí mismo primer jefe del ejército constitucionalista, obligando a Victoriano Huerta a renunciar a la presidencia en julio de 1914. Pero han surgido diferencias entre los distintos jefes revolucionarios, dividiéndose en dos bandos, Pancho Villa y Emiliano Zapata, y Carranza con Álvaro Obregón. Carranza convocó un congreso constituyente en Querétaro que elaboró la nueva constitución de 1917 y le eligió como presidente constitucional, terminando con ello la peor fase de la Revolución Mexicana. Seguimos al siguiente segmento. Buenas tardes, yo soy José Francisco López Bolaños y hoy les voy a hablar un poco acerca de la Revolución. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se dio entre 1910 y 1917. Se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder general de Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución. Las principales causas de la revolución fueron la dictadura de Porfirio Díaz, desigualdad social y falta de ley laboral. En otras noticias, se firma la Constitución Mexicana el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República del Estado de Querétaro por el presidente Venustiano Carranza. Este acto representa un baluarte de la democracia en nuestro país y una herencia viva de la lucha revolucionaria que han tenido nuestros antepasados. Comenzamos con el tema de la Guerra Cristera. Justo cuando nos estamos recuperando de la Revolución, la Guerra de los Cristeros estalló. La principal causa de la Guerra Cristera es la modificación del Código Penal de 1926, a la que se llamó la Ley Calles. Con ella se buscó limitar aún más la participación de la Iglesia en la vida pública, incrementando el poder del Estado sobre la constitución de la Iglesia mexicana. La respuesta de la sociedad católica consiste en una colecta de firmas para solicitar una reforma constitucional que ha sido rechazada, por lo que se comenzaron a rebelar contra las injustas reformas de la Constitución de 1917 promulgadas por Calles. Iniciaron el acopio de armas y la conformación de guerrillas campesinas. La Guerra Cristera, que se ha prolongado por 3 años, ha ocasionado unas 250,000 muertes entre civiles y combatientes. También está generando una oleada de refugiados hacia Estados Unidos, pero de ciudadanos no combatientes en su mayoría. La Guerra Cristera ha terminado con un acuerdo entre la jerarquía católica y el gobierno del presidente Emilio Portes Gil, lo que ha permitido la reapertura de los templos. Continuamos con el siguiente segmento. Ahora les voy a hablar sobre la crisis económica de México de 1970. En México se le denomina desarrollo compartido el fenómeno económico de los años 1970 a 1976, en el que el gobierno en turno de Luis Echeverría Álvarez creó organismos y fideicomisos, es decir, hubo una fuerte intervención del Estado en la economía. Una causa principal de esto fue el aumento del gasto público.